¿Por qué la indignación, Andrés? ¿Qué implica esto para el Ecuador en particular, después de que incluso tú en calidad de economista durante algún tiempo investigaste, más o menos una década alrededor del tema, pero en la práctica parecería que la elección presidencial favoreció a quien, digo, como se ha mencionado anteriormente, mintió sobre el destino de su fortuna después de haberlas declarado en paraísos fiscales y después no sabemos dónde mismo está? Dicen algunos que está en Dakota del Sur. ¿Qué mismo pasa entonces? ¿Por qué la indignación? Mire, esta es una indignación porque el nombre del Ecuador ha quedado manchado a nivel internacional. Tenemos a la cara del jefe de Estado en los periódicos más importantes del mundo y no por las razones adecuadas. Sí, ahora tenemos más Ecuador en el mundo, pero para vergüenza de nuestro país. Yo creo que este escándalo mundial en donde los medios más importantes a nivel internacional, a través de un consorcio de más de 600 periodistas, encuentra que el presidente del Ecuador ha venido teniendo comportamientos poco éticos, implica la necesidad del Ecuador de tener una restauración democrática y eso significa que Guillermo Lasso debe ser destituido si no renuncia antes. Repito, Orlando, Guillermo Lasso debe ser destituido por 4 razones. 1, por atentar en contra de la democracia al violar la ley de pacto ético del año 2017. 2, por evasor de impuestos. Alguien que ejerce la presidencia de la República no puede estar evadiendo impuestos. 3, por ejercer el testaferrismo al usar a gente cercana, incluyendo a sus propios familiares, como testaferros para esconder la verdadera propiedad offshore. Y 4, por perjurio, porque firmó una declaración juramentada en donde juraba ante notario y ante el país de que no tenía propiedades, pero él sigue controlándolas, él sigue ejerciendo su propiedad de manera indirecta en violación a lo que ordena la ley. Ya, pero en la noche de ayer el presidente Guillermo Lasso mencionaba que él ha cumplido con la ley, que el gobierno que fue duro para el Ecuador, se refería al gobierno de Rafael Correa, porque el de Lenín Moreno no podemos mencionar que sea tal, él dijo que era falso y que las generalizaciones le hacían mucho daño porque él había hecho una fortuna honesta y había declarado todo legalmente. Entonces, frente a estos 4 argumentos, ¿cómo entender la declaración del señor Guillermo Lasso, Andrés? Mira, Lasso está mintiendo nuevamente al país. Recordemos, por favor, cómo él hace apenas 4 años decía que todo su patrimonio estaba en el Ecuador y ayer sale a reconocer que en efecto eso no era verdad, que sí tenía su patrimonio escondido en el exterior, como él lo dice, invertido en otros países. Cuando en una entrevista a Andrés Carrión, que está circulando en las redes sociales y que los ecuatorianos recordamos, él decía que su patrimonio es público y está en el Ecuador. Vemos que ahí nuevamente es mentira lo que posicionó Guillermo Lasso y así van a seguir develándose más mentiras. Él ha dicho, por ejemplo, que sus ingresos son fruto de su trabajo como director del Banco de Guayaquil, pero resulta que en la declaración de impuestos por la contribución solidaria por el terremoto del Ecuador en el año 2016, él dijo que no era accionista del Banco de Guayaquil y pidió la devolución de cerca de $1,500,000 al Servicio de Rentas Internas. Entonces, ¿qué mismo? Eso no es dueño del Banco de Guayaquil, porque si lo es, tiene que pagar impuestos, pero resulta que para pagar impuestos dice que no lo es. Anoche dice que sí lo es nuevamente. Entonces estamos viendo una serie de contradicciones, inconsistencias, mentiras ante todo el pueblo ecuatoriano y eso no merece nuestro país porque estamos bajo la lupa internacional y aquí estamos pasando vergüenza, lamentablemente, todo un pueblo por un presidente que se ha comportado con falta de ética y es más, está promoviendo, Orlando, está promoviendo el lavado de dinero con las reformas a la ley tributaria que se incluyó en el proyecto de la ley de oportunidades, en donde permite que los activos que hayan evadido impuestos y estén escondidos en empresas fantasmas, en cuentas secretas y quieran regularizar su situación ante el SRI apenas deban pagar 5%. Eso se llama, con todas las letras de la ley, lavado de dinero
Guillermo Lasso está promoviendo el lavado de dinero en el Ecuador y solo puede tener sentido si es que busca lucrar a partir de ahí. Ya, pero entonces, Andrés, cuando tú mencionas esto de la restauración democrática, eso tiene que tener una viabilidad, tiene que tener un camino. ¿Por dónde va? ¿Renuncia, juicio político, muerte cruzada? ¿Cuál sería el camino para este tema en concreto de la restauración democrática? Mira, las instituciones del Estado, la función de control social, la función de transparencia, la Asamblea Nacional, que tiene competencias en materia de legislación y fiscalización, deben conformar las comisiones respectivas para poder estudiar con minuciosidad y poder llevar a cabo una conclusión urgente que necesita el país ante esta vergüenza que está ocurriendo en el Ecuador ante el mundo. En otros países, la Fiscalía chilena, por ejemplo, el mismo día domingo inició ya acciones de investigación. En el Ecuador hemos visto una especie de cerrar filas por parte de los principales medios corporativos y hegemónicos alrededor de la figura de Guillermo Lasso, con el titular de que ya se deshizo de esas inversiones offshore. Antes decían que era mentira, que no había tal inversiones offshore. Ahora dicen que sí es verdad, pero que ya se desinvirtieron. ¿Qué van a decir más adelante? Lo que van a decir es lo que van a arrojar las investigaciones, que es que cuando él supuestamente se deshizo, lo que puso es a nombre de gente cercana a él, incluyendo a familiares cercanos, y eso se llama testaferrismo. Y luego va a decir, bueno, pero técnicamente, si es que está a nombre de su hijo o su esposa, no está a nombre de él, a pesar de que la ley de consulta popular del 2017 dice claramente que no puede estar ni a nombre de su cónyuge ni a nombre de sus hijos, y él ha cometido esa ilegalidad y el Ecuador lo conocerá muy pronto gracias a las investigaciones que se tienen que dar. Es un imperativo moral, un imperativo ético, un imperativo de toda la sociedad de llevar a cabo esa búsqueda de la verdad y llevar todo el proceso que conlleve eso a la destitución y a la restauración democrática. Aquí hubo el big money, la gran finanza, el presupuesto ilimitado, con una campaña multimillonaria por parte de un banquero que ha gastado decenas de millones de dólares en sus esfuerzos políticos, y eso tiene que aclararse, porque no puede ser que un resultado electoral haya sido violando las reglas de juego y haya quitado la posibilidad del Ecuador de poder tener un gobierno que nuevamente represente a todos sobre la base de la dignidad y no sobre la base de la evasión de impuestos, de la manipulación, del lavado de dinero, del permitir que se siga estafando a la patria, como lamentablemente se quiso proponer en esa ley de oportunidades y que afortunadamente la Asamblea negó. Andrés, pero ahí hay un elemento clave, porque efectivamente en la última contienda presidencial efectivamente se planteó la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral y la respuesta de esta entidad fue que eran denuncias infundadas. Esa fue la palabra que utilizó el Consejo Nacional Electoral. Parecería entonces que o no investigaron, no hicieron lo suficiente o de plano la descartaron, porque ahora esas denuncias infundadas resulta que tienen harto fundamento y por el contrario abren la posibilidad incluso de cuestionar al propio Consejo Nacional Electoral. Por eso viene la pregunta, entonces el señor Guillermo Lasso se presentó ante una contienda electoral violando la ley, y esto qué implicaría también, ya que estamos en pleno ejercicio del poder ganado en las urnas por él, según lo que se verificó ya en la realidad y en las urnas. Mira, que hay que aplicar el Código de la Democracia, hay que aplicar el texto constitucional si se han cometido delitos, porque el haber mentido a la autoridad electoral es un delito y eso tiene que resarcirse. Tiene que haber un nuevo proceso electoral luego que se lleve a cabo la investigación y luego que se determine la destitución del actual presidente, quien está sentado en Carondelet, por haber violado el camino para llegar a la presidencia. Eso no podemos admitir los ecuatorianos. Tiene que prevalecer la verdad, tiene que prevalecer la justicia, las reglas democráticas de juego. No puede ser que simplemente se ignore una disposición que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en febrero del 2017 en consulta popular. Orlando, ¿qué es lo que dijo el señor Lasso el día de ayer en su cadena nacional? Dijo, si yo hubiera incumplido, el CNE me hubiera descalificado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el CNE lo que le pidió es una declaración juramentada. Nosotros presentamos toda la documentación donde mostraba que él seguía ejerciendo el control indirecto de las propiedades en los paraísos fiscales, y él lo que presentó es una declaración juramentada ante un notario que dice, pero le rejuro, le contrajuro que yo no tengo propiedades en paraísos fiscales. Y el CNE dijo, bueno, ustedes han presentado esta evidencia, pero tenemos este papelito que dice el señor Lasso que nos jura que no
ha violado la ley. Entonces tenemos que creerle porque él juró y notarizó esa declaración. Así que vamos a descartar su denuncia y vamos a dar paso a su candidatura. ¿Qué resulta ahora? Pues que esa declaración notarizada era falsa. Eso se llama perjurio y eso tiene sanciones en nuestro Código Penal y tiene consecuencias en materia del Código de la Democracia y obviamente la Asamblea, a través de una comisión de investigación respectiva, tiene que llegar a esa conclusión porque estamos hablando de un asunto mayor. No es un rumor que circula en los pasillos de las instituciones ecuatorianas, es la portada de varios medios de comunicación a nivel internacional, incluyendo uno de los medios del mundo hispanohablante más importantes como es el Diario del País. Así que realmente es vergonzoso. Aquí se necesitan acciones y necesitamos ver que hay nuevamente legitimidad democrática si es que la Asamblea actúa pronto y con contundencia. Hagamos la primera pausa, Andrés, porque lo que acabas de mencionar es muy importante para tener incluso en perspectiva lo que significa esta